Tengo al abogado Adrián Calderón, él es quien va a tocar este tema, es abogado de parte del equipo legal de Yanivel Ábrego. Don Adrián Calderón, buenos días. Hola, muy buenos días Fernando, bendiciones Panamá. Eh, Nosotros somos parte del equipo de defensa en el proceso administrativo electoral que representa a Yanivel, no solo a Yanivel Ábrego, sino a las mayorías del partido y a la mayoría de los diputados, Fernando. Nosotros hemos interpuesto una impugnación en contra de la decisión del presidente del presidente de la Junta Directiva y representante legal del directorio de negar la solicitud de celebrar una convención nacional, a convocar una convención nacional extraordinaria. Tenemos que tener en cuenta, Fernando, que esta solicitud fue presentada desde el 12 de julio y no solamente tiene como finalidad elegir una nueva junta directiva, sino que también tenemos como finalidad la designación de la Comisión Nacional de Elecciones que tendrá funciones con miras al año 2024. Porque hay algo que poco se menciona y es el manejo ese tan pues lejos de la transparencia y de la lógica que se está haciendo en los fondos del subsidio electoral y que fue pues, la gota que colmó el vaso. Cursos Es, es, permanentes es con por, boquitas, viáticos, alquiler de carros, alquiler de sedes a personas allegadas a Rómulo Rux. Es decir, todo eso pesa también en esta decisión de pedir una convención extraordinaria. es correcto, muy atinado, usted lo ha dicho. Obviamente hay una disconformidad de parte de las mayorías de los convencionales por la mala administración, el uso indebido de los fondos, y tenemos que tomar en cuenta que además de esta impugnación existe una denuncia penal electoral. Sí. Y existe también una denuncia administrativa por incumplimiento del decreto 34 emitido por el Tribunal Electoral, que este decreto fija las reglas del subsidio pre y postelectoral. Y en efecto ha habido una malversación postelectoral de los fondos. Resulta que el señor Rómulo Rux está realizando prácticamente, y eso todos lo sabemos, en las redes sociales tiene páginas con miras al 2000, páginas de internet con miras al año 2024, con el deseo pues de aspirar a una presidencia cuando ni siquiera Cambio Democrático ha ido a unas elecciones internas. Ya él se proclama como el candidato presidencial del 2024 de este colectivo, cuando está haciéndolo a través de la utilización de fondos estatales. Fondos estatales, porque Fernando, tenemos que tomar en consideración que el subsidio postelectoral es un fondo que el Tribunal Electoral da a los partidos políticos, no para hacer campañas, sino para fortalecer su formación, para fortalecer la democracia, realizar actividades. Sin embargo, yo no debo mencionar nombre porque esto ya será parte De la investigación. tanto de la Fiscalía Electoral, del fiscal Dilio Arcia, será parte de los 3 magistrados del Tribunal Electoral decidir si realmente con el cúmulo de pruebas que hemos presentado, documentales, si es cierto que se han malversado estos fondos y personas allegadas al señor Rómulo Rux, partes del directorio, están utilizando, han beneficiado a parientes cercanos con contratos, Fernando, de 20 años, contratos de alquiler a 20 años, contratos de transportes y viáticos, capacitaciones que nunca han existido. Y eso le corresponderá al Tribunal Electoral, al Departamento de Fiscalización y Auditoría Forense. Hacemos un llamado a que el Tribunal Electoral, a través de este Departamento de Fiscalización y Auditoría Forense,
entre a fondo con sus peritos y realicen una auditoría. Pero bien, más allá, Fernando, nosotros tenemos que tomar en consideración que el presidente y representante legal del directorio del partido, el señor Rux, siendo abogado, conociendo el derecho, responde a la solicitud de estos convencionales de una manera muy parca, de una manera que no se acopla, no se acoge al derecho panameño, porque nuestro Código Judicial solo reconoce en el artículo 987 ciertas resoluciones, los autos proveídos, resoluciones y sentencias. ¿Cómo es posible que el señor Rómulo Rux responda a la petición de la mayoría de las masas del Partido Cambio Democrático a través de una nota solamente con fecha? No responde a través de una resolución que es lo adecuado según los estatutos del Partido Cambio Democrático. Y el artículo 40, mire, Fernando, esto hay que hacer un debate y es importante, es lo bonito de la fiesta electoral. Pero hay algo, Adrián, es decir, estamos hablando de 2/3 partes de los convencionales. Realmente, pues más que la directiva, que en el caso, por ejemplo, del PRD ocurre así, quienes mandan en un partido no es la convención nacional, no es los delegados. Ellos se pueden autoconvocar y tumbar a la directiva. Ok, en ese sentido tenemos que hacer una docencia. Sí. El artículo 138 de nuestra norma suprema constitucional señala que los principios fundamentales, en ese sentido, en cuanto a los derechos políticos, tenemos que tener claro, responden al pluralismo político y a la manifestación de la voluntad popular, que no es más otra cosa que la participación y el respeto a las mayorías de las masas, a las mayorías de los adherentes de un partido. Ajá. En este numeral 3 dice, se debe proceder de acuerdo a la voluntad de la mayoría de los miembros y regirse por los estatutos. En ese sentido, el Estatuto de Cambio Democrático, en el artículo 40, establece que, en efecto, los convencionales podrán llamar, no solamente la Junta Directiva, los convencionales pueden llamar y convocar a una reunión o para tomar una decisión extraordinaria, y ellos, obviamente, esta mayoría de convencionales están viendo en peligro la institucionalidad del partido, en peligro por la malversación de fondos y demás. Sí. Sin embargo, es importante destacar que, Fernando, esta mayoría, este principio de la mayoría de las partes o la mayoría de la voluntad de las partes ha sido sobrepasada en un 70%. El 70% de los convencionales, que tenemos que tomar en consideración que cada convencional representa 150 adherentes del Partido Cambio Democrático. Ajá. Y en ese sentido, han firmado, tenemos que tener claro que para esta convención, la tercera parte serían 653 convencionales, y nosotros contamos con 1.627 convencionales. En ese sentido, hemos sobrepasado de manera, de una forma muy increíble, y tenemos fe y confiamos como representantes legales de Yanivel Ábrego, de otros diputados, sí. Y también representamos también, solo para que el señor Rux conozca, porque obviamente no vamos a develar toda nuestra estrategia dentro de este proceso, pero mantenemos muchos convencionales y convencionales que tienen derecho de defensa, inclusive para todos los miembros del partido que están interesados. Hay terceros. ¿Por qué, Fernando? Porque fíjate, el artículo 610 del Código Electoral establece un procedimiento.
y en este procedimiento de impugnación también podrán adherirse dentro de los términos correspondientes cualquiera persona que se sienta afectada. Y en este caso se sienten afectados muchos convencionales. Mi persona, Adrián Calderón, como abogado, también pues vamos a representar a esas terceras personas, que son muchos que se sienten afectados. ¿Se puede saber cuánto hay malversado en esos fondos? A consideración de ustedes, se han malversado en estos años 2020 y 2021. Ok, en cuanto a esa malversación de fondos, se tiene estimado un aproximado de arriba de los $250,000, sí. Pero para ello, pues ya eso será competencia de nuestros peritos privados. Hasta ahora, pues, obviamente, Yanivel Ábrego y otro equipo de convencionales y de diputados de Cambio Democrático preocupados por esa supuesta malversación de fondos, ha tenido que interponer las denuncias penales, electorales y administrativas con la finalidad de frenar esto, porque si esto no se frena, entonces se entendería que un candidato no legítimo de CD estaría realizando campañas políticas posiblemente, porque tengo que respetar también al señor Rómulo Rux, posiblemente estaría utilizando fondos estatales. Y hacemos el llamado a las autoridades, al Tribunal Electoral, a los magistrados y al Departamento de Fiscalización y Auditoría Forense, así como al fiscal general electoral, que se tengan en estos procesos, no solo en la impugnación porque es otra materia, pero en los procesos de la denuncia penal electoral y en el procedimiento administrativo por denuncia electoral a faltas electorales, que se ordenen, Fernando, deseamos que se ordenen las respectivas auditorías forenses contables. Si el señor Rómulo Rux no teme y parte de su cúpula no han malversado fondos, ¿a qué temen? ¿Por qué no han comparecido ante la denuncia penal electoral? No han comparecido a través de sus abogados. ¿Por qué no han comparecido al procedimiento de denuncia administrativa? ¿Y por qué no? Esto es importante resaltarlo, Fernando, fíjate. El Tribunal Electoral, a través del 23 de agosto del 2021, aquí la tengo en mis manos, emitió un informe de notificador en donde fueron el día 20 de agosto de 2021 y a la sede del partido, porque por ley y mandato, según la norma especial del Código Electoral, el presidente y representante del colectivo del Partido Cambio Democrático debe mantener su domicilio en la sede principal del partido. Claro. Sin embargo, la señora Jenny Herrera, esto no lo digo yo, esto lo dice el expediente de impugnación en AFOJA 260, indicó que el señor Rómulo Rux no se encontraba y que le entregó una hoja con la dirección y los números telefónicos de la Secretaría del Tribunal Electoral. Fíjese, 20 de agosto. Una persona tan preocupada por el partido, por la institucionalidad y la democracia, y a la fecha de hoy todavía no ha comparecido al Tribunal Electoral. Esto evidencia una dilación. Está dilatando el procedimiento y no solo eso. Hay otra realidad, y es que se ha ingresado, porque obviamente mantiene la dirigencia del partido del presidente nominal y representante legal. Hemos sido informados que en los últimos días inclusive pues entró a la sede del partido, retuvo cierta cantidad de documentación que no sabemos con qué finalidad ha extraído esta documentación, y suponemos que el equipo legal obviamente pues está preparándose para tratar de maquillar esta posible malversación
y la verdad que no ha comparecido a ninguno de los procesos. Debo decir y debo dar la buena fe de que solamente ha sido citado en el proceso de impugnación. Pero la pregunta es, Correa, ¿a qué teme Rómulo de comparecer al Tribunal Electoral cuando ya ha recibido un llamado? Es inubicable. Y ante eso, siendo una persona responsable, conociendo el derecho, siendo un abogado de una de las firmas más grandes de abogados de este país, Claro. creo que debe conocer el derecho. Y ante eso debe comparecer y ser responsable ante el llamado a una autoridad competente como son 3 magistrados del Tribunal Electoral. Esto no es un irrespeto solo a los convencionales y a la mayoría de los adherentes de Cambio Democrático. Esto es un irrespeto a los 3 magistrados del Tribunal Electoral, al magistrado Escoferi, al magistrado Junca y al magistrado Heriberto Araújo, hombres muy letrados que al final del camino, la resolución que admite esto, resolución que admitió nuestra impugnación, es del 20 de agosto del 2021. Claro. Está firmada por el magistrado Escoferi y la secretaria general. Sin embargo, esta resolución, el señor Rómulo ha hecho caso omiso, se ha, quizás de su conocimiento se ha valido y está dilatando el comparecer a un acto de audiencia. La pregunta, Adrián, y quiero terminar con esto. Una vez admitida por parte de los magistrados, ¿cuánto tiempo tienen para fallar los magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, mira, muy buena pregunta. Nuestro código electoral ni la norma supletoria del Código Judicial, pues el Código Judicial como norma supletoria puede establecer un término de 30 días. Sin embargo, nosotros creemos que se trata de una situación compleja, nunca antes vista en el país ni en la política, en que la mayoría de las masas está disconforme con un presidente de un partido. Y debo decirte que, bueno, el Código Electoral como tal no señala un término que pueda obligar a los magistrados a fallar, pero tenemos la fe en que el Tribunal Electoral mantendrá la institucionalidad, la democracia y esos derechos políticos. Sabemos que es un tribunal colegiado muy bien conformado y tenemos la fe y la convicción que en cuanto a nuestras normas procedimentales y especiales, creemos que el Tribunal Electoral, a pesar de que no tiene un tiempo establecido por ley para fallar, sabemos que se va a tomar el tiempo de examinar estas firmas de cada convencional y de evacuar, porque nosotros, el procedimiento luego de esto será una etapa probatoria y se deberá celebrar una audiencia con todos los intervinientes. Y a partir de allí, entonces, se fijará, se podrá contabilizar el término para que ellos tomen una decisión. Nosotros no queremos, obviamente, hacer ningún tipo de presiones, porque queremos que se decida en derecho, que se decida de conformidad a las reglas de nuestro Código Electoral y los estatutos del Partido Cambio Democrático. No tenemos ningún tipo de duda de que Yanivel Ábrego, el equipo de diputados y la mayoría de los convencionales, así como los adherentes, evidentemente pues, desean refrescar el partido con miras al 2024, y esto es lo que el señor Rómulo Rux está obstruyendo. La voluntad de las mayorías es lo que Rómulo Rux está obstruyendo, y ante ese escenario no está haciendo valer los derechos políticos que están consagrados en nuestra Constitución y en nuestras convenciones de los derechos políticos del hombre. Así es. Adrián Calderón, abogado, pues tocando la situación en el caso de Cambio Democrático.